5 tips para fluir en la actuación y en la vida por medio del juego. Mi nombre es Camilo Leiva Carrillo, soy actor y profesor de teatro. El juego no es materia, no es qué hago, sino cómo lo hago. Bien, cómo realizo algo. Entonces, por ejemplo, en la actuación, lo que se llama el comportamiento en la actuación, si yo estoy improvisando, por ejemplo, o estoy haciendo un personaje o jugando un personaje, para ser más exacto, entonces, ¿de qué manera se comporta ese personaje? ¿Sí? ¿Es un poco paranoico? ¿O de repente es muy tranquilo? ¿O mira suave? ¿De qué manera está en el espacio ese personaje? Por ejemplo, también con la voz. ¿De qué manera nosotros podemos jugar con la voz? Y no es qué voz hago, sino cómo lo hago. O sea, qué acento tiene, de qué nacionalidad, arrastra de pronto alguna frase, alguna consonante. ¿Qué característica le da eso, mi forma de hablar a ese personaje? Si es un poco diferente, habla de otro país, pero habla español, o de repente habla distinto y sabemos de dónde es, pero tal vez tiene alguna particularidad, ¿no? Bien, segundo tip, entonces, ¿cuál es? El juego es excesivo, es exagerado, es antieconómico. Yo voy a poner un ejemplo de 3 actores. El primero, Alejandro Urdapilleta. Fue un actor extraordinario. Explotaron al mismo tiempo que los fuegos artificiales se enredaron en mi pelo. Pero seguía tan harta, tan podrida de sudores, tan transpirada, tan perforada y roñosa, que en los bolsillos me hirvió el agua para el mate. Bien, entonces vemos que Alejandro Urdapilleta es un actor sumamente sumamente intenso, tiene una particularidad poética en su corporalidad, y en su manera de asociar, es desbordado. Este es un claro ejemplo de este aspecto del juego que es eso, lo exagerado, lo corrido, ¿no? Otro actor, quizás más comediante que actor, pero para mí entra en esa categoría, es Jaime Garzón. Él fue un comediante y actor colombiano, con un triste final. Y vamos a ver un fragmento de su actuación para entender también esta perspectiva del juego con un ejemplo claro. ¡Ay, no, Ay, no, no. Oiga, el doctor Don Antanas dijo esta mañana por la radio, dijo que escoger candidato en este país o escoger ahora es como escoger entre un SIDA y una hepatitis. Sí. ¿Usted qué cree que quién es la hepatitis? ¿Le ayudo, le ayudo? ¿Cuál es? No, pero... Este personaje del embolador, un personaje que conectaba mucho con la audiencia, un personaje popular, un personaje que hablaba directamente. Vamos con el tercer tip para fluir en la actuación y en la vida, por medio del juego. El centro está en el proceso, no en el resultado. Entonces, no nos interesa tanto resolver la escena, o si estamos improvisando, no nos interesa si es por ejemplo, una consulta médica. Entonces entra el paciente, le pregunta al doctor o la doctora, le comenta de su enfermedad, y después el médico lo revisa y le da su diagnóstico y un tratamiento. No nos interesa tanto eso. Nos interesa, porque si yo lo cuento y es realmente muy aburrido, nos interesa es el devenir. Doctor, exijo que me atienda. Usted tiene el tupé de decirme... Llega 30 minutos tarde y tiene el tupé de decirme que lo atienda. Por favor, yo ya tengo que irme para mi casa. ¿Qué está pensando usted? Con mucho gusto, si quiere, mañana puede venir, pero ahora no. ¿Cómo? ¿Cómo se le ocurre decirme eso? Yo soy una persona que paga su seguro mensualmente. Una familia depende de mí, ¿sabe? Llevo 3 semanas con dolor de estómago porque hay problemas que no puedo digerir. ¿De qué otra manera podemos observarlo? Estando en la sensación corporal de comodidad o de incomodidad cuando estamos actuando o enfrente de un público. Registrar si estamos cómodos o cómodas, si estamos incómodas o incómodos, cómo nos sentimos. Y no importa
ni lo uno ni lo otro. Lo que importa es observarnos a nosotros mismos y registrarnos para saber, para tomar conciencia de cómo estamos en ese momento. Otra cuestión, el aquí y el ahora. Cuando estamos en el aquí y en el ahora, nuestra mente no se disocia, no estamos pensando en el resultado, en si va a salir bien o mal, o qué va a pasar, o cómo se va a solucionar, porque eso es irnos del momento presente y estar presente para que esa resolución orgánica y natural aparezca. Cuarto punto, el juego se hace por puro placer, se hace porque sí. No hay una justificación. Vamos a hablar de los impulsos. Si yo tengo un impulso de realizar algo, es algo auténtico, un impulso es algo auténtico que viene de nuestro inconsciente, de nuestro cuerpo y de nuestro corazón, que busca expresarse de determinada manera. Lo importante es ser fiel a ese impulso, no dejar que la cabeza entre, sino que de nuestro cuerpo y de nuestro impulso salga la acción y la asociación en la palabra. Otra cosa es algo que decían los surrealistas, que la palabra se hace en la boca, es pensar hablando. Mientras yo pensar actuando, el actor piensa actuando, la actriz piensa actuando, piensa haciendo, es un pensamiento en movimiento. Tiene que ver con esto de dejarnos llevar, abrir la boca y que aparezca cualquier cosa, lo que tenga que aparecer. Bien, y así no entra la cabeza, que es la parte racional, que empieza a juzgar, que empieza a editar, y simplemente somos como un flujo que habla, que hace, que dice, que no se está limitando, sino simplemente está disfrutando del decir, y puede quedarse en una palabra mucho tiempo y repetirla, y repetirla, y repetirla, porque le pareció agradable y placentero. Bien, vamos al quinto tip. El juego lo que hace es estimular la riqueza de respuesta y la flexibilidad de adaptación. Bien, también tiene que ver con el pensamiento divergente, este pensamiento creativo, este pensamiento que normalmente se asocia con el hemisferio derecho, que en realidad tiene que ver con los dos hemisferios y involucra todo el cerebro. Un pensamiento que tiene un alto nivel de permiso, que nos permite básicamente fluir, nos permite adaptarnos por la creatividad que tiene y acceder a nuevas respuestas. Otra cuestión es precisamente el nivel alto de permiso que nos da básicamente el juego. Entonces, si nos permitimos jugar, básicamente accedemos a una apertura mental y también física enorme. Entonces, nos podemos permitir ser y hacer de diferentes maneras y divertirnos muchísimo, que es algo fundamental, que tiene que ver con el juego. Y también, si nosotros nos estamos divirtiendo, el público también se divierte. Voy a terminar con una frase, o parafraseando a Nietzsche, que decía que el ser humano se entiende a sí mismo cuando, como adulto, juega con la seriedad de un niño. Entonces, no hay nada más serio que un niño jugando o una niña jugando. Eso es algo muy profundo para reflexionar, y los invito entonces a suscribirse, a que se suscriban a nuestra lista de tips de WhatsApp, en donde les doy una tonelada de información de valor relacionada con todo este mundo de la actuación, de la creatividad y también de la vida. Nos estamos viendo. Chao.